claramente que educar no es solo acumular conocimientos, sino que también es cuestionarnos. Desde la materia de pedagogías críticas y decoloniales, nosotros reconocemos que muchos de los saberes que hemos aprendido, que hemos adquirido, pues vienen de modelos tradicionales o se han derivado de estos modelos que no siempre reflejan las realidades en las que nosotros nos encontramos. Por eso es que cuando hablamos de desaprender nos referimos a atrevernos a revisar, a dar un vistazo de todo lo que tal vez hasta el momento hemos dado por hecho, cuestionarlo, transformarlo, abrir un espacio para nuevas formas de pensar, más cercanas a nuestros contextos, a nuestras realidades, que sean más inclusivas y con mayor sentido para quienes somos y para cómo vivimos. Es por esto que hoy, compañeras, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Se han cuestionado cómo se desarrolla la educación actual? Es decir, cómo es ese contexto y cuáles han sido de pronto esos elementos que han generado este desarrollo, de dónde viene, lo que hacemos hoy, de dónde viene. ¿Es algo nuevo o es algo adquirido a través del tiempo? Para dar respuesta a esta pregunta, debemos conocer un poco de la historia. Principalmente hablemos de cómo surge la educación. Los primeros intentos de organizar una red de instrucción pública nacional se basaron en lo que se refiere a la enseñanza primaria o elemental en la unidad administrativa constituida por los municipios. A los municipios se les designó, de acuerdo con la tradición del antiguo régimen, la competencia de sostener a las escuelas públicas, así como nombrar y mantener a los docentes. Exacto, y aquí vemos algo muy importante, que es poder comprender que esa educación no es única. Todo lo contrario, cambia. La educación cambia dependiendo del contexto, debe cambiar. Por lo que también aquí nos mencionan lo que son comparar con los diferentes países. De pronto de alguno de ellos hemos adquirido esa metodología, pero no puede ser así. Exactamente, en esta primera mitad del siglo se promovió desde las instancias oficiales la difusión del método de enseñanza mutua o lancasteriano, que había sido desarrollado en Inglaterra para la educación de las clases populares y que permitía, mediante el empleo de monitores y auxiliares, educar simultáneamente a una gran cantidad de niños en una misma aula. Las escuelas lancasterianas se difundieron fundamentalmente en todo el área iberoamericana y permitieron los primeros, aunque muy precarios, avances en la escolarización de la población, fundamentalmente en el medio urbano. Se recurrieron a estrategias como la inclusión fundamental. Es muy interesante analizar cómo ha evolucionado la educación en Colombia y cómo recorren sus diferentes etapas. Partimos en uno de sus inicios. Durante los siglos XVI y XVII, la educación estaba prácticamente en manos de la Iglesia. No se trataba solo de enseñar, sino de evangelizar y formar personas bajo una sola visión. Como señalan nuestros autores Pérez Vargas e Iturriaga, las universidades surgieron gracias a las comunidades religiosas, como los dominicos y los jesuitas. Y aquí surge una pregunta: ¿hoy realmente enseñamos a pensar libremente o seguimos transmitiendo una sola forma de ver el mundo? Más adelante, en los siglos XIX y XX, la educación se convirtió en un campo de disputa entre liberales y conservadores. Unos defendían la educación laica y otros la educación religiosa. Entonces, ¿la educación hoy es neutra o también responde a intereses políticos? Porque, como muestra la historia, la educación no siempre ha estado ligada al poder y a las decisiones del Estado, pero no ha sido una imposición. También ha sido y ha tenido resistencias. Han surgido nuevas formas de enseñar apuestas por la educación rural y las propuestas transformadoras como la de Paulo Freire, quien plantea que educar no es solo llenar mentes, es también liberar pensamientos. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿nuestras clases siguen siendo memorísticas o realmente nos invitan a cuestionarnos? Y aunque la educación colombiana ha experimentado muchos cambios, aún persisten profundas desigualdades que nos desafían a seguir transformando la manera en que enseñamos y aprendemos. Sí, así es. Y cuando nos enfrentamos a esta realidad en la educación, pues nos surge la necesidad de cuestionarnos. ¿Realmente su desarrollo y el alcance que posee son los idóneos para cumplir con su función de sistema educativo? A mí me gustaría en este momento traer a colación una situación que nos describe Maldonado en el capítulo El desencanto y la acción crítica en
varios autores. Dentro de esos autores se encuentran Marx, Kant, Descartes, resaltando que los nuevos pensadores como Jean Stern, Michael Foucault, Agnes Heller o Max Horkheimer, ante tan grandes acontecimientos a nivel mundial y específicamente en Europa, que él enseñó que la tecnología y que la razón fría, como la tenían planteada en su momento, pues no era la solución, siendo ese lo que ellos llaman el desencanto. Asimismo, grandes revoluciones como la francesa, que si bien esta revolución pues trajo muchos avances, se centró principalmente en el ámbito económico, tecnológico y político. No se enfocaron en el desarrollo de los individuos, de las personas, de manera que los trataban como si fueran un número más o un recurso más. Por lo cual ellos, estos pensadores, plantean que los pensamientos antiguos de todos estos filósofos antiguos pues ya deberían renovarse, ¿sí? No podía ser algo estático, porque no bastaba con cambiar el gobierno, se debía crear una filosofía que formara mejores seres humanos. Es lo que nos dice Maldonado. Esto quiere decir que lo que se esperaba que mejorara la sociedad con este desarrollo político y tecnológico no está siendo tan real. Así es, es en este momento donde ya pasamos a hablar de lo que son las pedagogías críticas. Estos filósofos lograron trascender abordando pedagogías críticas. Uno de ellos pues fue Max Horkheimer, quien fue un total representante de las escuelas de Frankfurt. Más adelante estaremos abordando bien qué son estas escuelas. Los discursos que él dio de pedagogía crítica lograron permanecer en el tiempo. ¿Qué planteaba él? Él planteaba que la educación no puede centrarse únicamente en transmitir información, en replicar información de un lugar a otro, sino que la realidad, esa educación debía transformar o realizar seres humanos con la capacidad de cuestionar su entorno y las situaciones que consideramos normales, es decir, la realidad en la que vivimos. ¿Qué nos sigue contando Maldonado en relación a este escenario posguerra? Específicamente en América Latina, se presentaron una diversidad de reformas económicas, sociales, políticas, que fueron influidas por todo lo que se venía viendo en los otros países, ¿sí? O adoptadas de países que se consideraban como superiores. De esto también podemos incluir la educación. De esa influencia se generó un crecimiento en la educación, es decir, muchas más personas estaban estudiando, incluyendo sectores que pues se consideran como marginales. Aquí es donde se cita autores latinoamericanos como Paul Freire y Orlando Falsborda, entre otros, que pues ante esa realidad, ante lo que estaba pasando y siguiendo como referencia las corrientes de las escuelas de Frankfurt y de Budapest, toman ideales y los adaptan a América Latina. Ellos exponen, según lo mencionado por Max Horkheimer, que en la denominada educación expansiva, o sea que a pesar de que muchas más personas estaban teniendo acceso a la educación, estaban estudiando, no era tan útil, o sea, no se estaba adaptando a la situación real de cada contexto, de manera que se enseñaba únicamente a adaptarse a un sistema, a adaptarse a un modelo tradicional, replicando la información de lo que ya se había visto que había pasado, replicando esos mismos modelos, lo que estábamos replicando acá en Latinoamérica. Entonces él empieza a cuestionarse, ¿sí? Y de esto surgen lo que llamamos las pedagogías críticas adaptadas a Latinoamérica. Hoy, en medio de la globalización y la tecnología, seguimos adaptando modelos externos, pero la historia nos deja una enseñanza clave. La educación no debería imponerse, debería construirse con las personas. Así que, la próxima vez que estés en clase, bien sea enseñando o aprendiendo, pregúntate, ¿estoy repitiendo la historia o estoy ayudando a transformarla? Esto fue Voces que Desaprenden, donde la educación no solo se aprende, se cuestiona.